Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Nánica. Cambia el clima de la noche porque ya estamos aquí, los tripulantes de Milenio 3. Tomamos los micrófonos con un objetivo: pasar 2 horas y media de información no convencional con la que disfrutamos, con la que sabemos que disfrutáis también vosotros. Y veréis, como este año va a ser un año repleto de sorpresas constantes, vamos a comenzar esta andadura por la madrugada con un testimonio. Un testimonio así, a lo seco. Luego podréis opinar, como siempre. Esta noche se agolpan las historias. Pero a mí me llegó muy hondo saber que un científico, y es más, no un científico cualquiera, sino alguien que, podemos decir así, en sus manos está nuestra vida en muchas ocasiones, se arriesga a dar fe de una cosa oficialmente imposible. Me explicaré un poco mejor. Los médicos. Los médicos siguen siendo seres que observamos desde una distancia cósmica. Ellos están muy por encima de nosotros. Cuando llegamos a la consulta, el médico es poco menos que un semidios. Y así debe ser. Conoce las entretelas y entresijos del cuerpo humano. Lo que va mal, lo que va bien. El doctor tiene dominio total casi sobre nosotros. Es muy difícil que un doctor dé el paso y diga: yo vi una cosa que científicamente es difícil de explicar. Los médicos siguen siendo un universo propio, bien cerrado. Se cuentan sus cosas como debe ser, pero esas cosas habitualmente no salen a la luz. Sí que hemos recibido en Milenio 3 durante años testimonios de enfermeras, de personal de hospitales. Los hospitales del misterio son un clásico, todos lo sabemos. Pero no es fácil, y si no, pues poned a andar vuestras manillas o mecanismos de la memoria, porque no es nada sencillo encontrar en la divulgación española un médico en activo que haya visto algo muy extraño. Que lo haya visto él, no otros, no son rumores, no es en este hospital se cuenta. Es el caso del primer invitado. Es un hombre experto cirujano en el ámbito cardiovascular, hoy médico interno del Hospital de Toledo. Él nació en Colombia, y hay un hospital en Colombia que ya tenía fama de apariciones, por cierto, el Hospital General de Barranquilla. En alguna ocasión aquí en este programa, hace años ya, hablamos con corresponsales de Colombia que aseguraban que en los viejos pasillos, en la zona sobre todo de la maternidad, aparecía una figura muy concreta. Lo contamos como se cuenta tantas otras veces la historia en el ámbito casi de lo legendario. Y estábamos a la espera de algún testimonio, con nombres y apellidos. Claro, si es un doctor que opera del corazón, creo que tiene un valor. Y estamos aquí para hablar de testimonios con valor y valientes. Nos escucha ya, desde la cadena SER en Toledo, José Hernández Niño. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un placer contar contigo, con tu testimonio. Tú eres médico, experto en cirugía cardiovascular. Sí. Estás, por supuesto, en activo, y eras médico interno hace ya unos 26 años en el Hospital General de Barranquilla. Vamos a intentar saber un poco de ese testimonio, de esa historia. Primero, un hospital, no sé cómo podemos dibujarlo en la mente de los oyentes. ¿Un hospital normal, un hospital antiguo? Cuéntanos, llévanos a ese momento en que tú observas algo. ¿Cómo era el sitio donde trabajabas? Bueno, este es un hospital muy antiguo. Tú sabes, los hospitales de allí pues no son tan antiguos como los de España. Este tiene del año 1870 y tanto fue fundado. Este hospital inicialmente fue un hospital de caridad, que fue organizado y administrado y construido por la gente de dinero de la ciudad de Barranquilla. Y allí se llevaban inicialmente pacientes de las enfermedades patológicas que ocurrían en ese momento del siglo pasado, antepasado, como fue tuberculosis, viruela, cólera y todas estas enfermedades que eran muy frecuentes en esa época de ese siglo. Y este es un hospital muy antiguo, de pabellones
oscuro, construcciones de paredes gruesas, puertas grandes, los techos altos, como todas las construcciones de ese siglo. Y bueno, y ya llevando el momento que yo estaba haciendo el último año de medicina, estaba haciendo la rotación por ginecología a más o menos 2, 3 de la mañana, algo así. Estaba yo de guardia y me llamaron de la sala séptica para realizar un legrado. Un legrado es un procedimiento que se le hace a una paciente cuando ya tiene un aborto inminente, que no se puede hacer nada ya para salvar el feto. Entonces hay que practicar ese legrado porque la paciente tiene ya restos placentarios, incluso puede correr riesgo su vida, entonces hay que hacerlo. Entonces en la sala séptica queda en el primer piso, en el área de ginecología, maternidad. Entonces para ir allí hay una escalera muy larga, de baldoses antiguas, así como de piedra de granito verde, muy antigua y muy larga, puede tener fácilmente entre 20 y 30 escalones. Y entonces yo estaba, había hecho unos cuantos entonces de este procedimiento, entonces estaba mentalmente repasando lo que tenía que hacer. Y bueno, y iba subiendo, y cuando ya iba más o menos llegando, yo vi una monja que iba bajando, y entonces yo le dije: buenas noches, hermana, y la monja no me contestó. Entonces yo la miré así de reojo y seguí. Y bueno, y entonces yo pensé: bueno, pero ¿qué hace una hermana a estas horas? Entonces yo dije: bueno, ¿qué hace una monja aquí? A mí me sorprendió. Entonces yo giré la cabeza para volver a ver a la monja, y la monja ya no estaba. Yo subí las escaleras como pude y llegué a la sala séptica pues un poco asustado. Y entonces le dije a la enfermera: si supiera lo que me ha pasado. Dice: sí, doctor, porque yo lo veo pálido. ¿Qué le pasó? He visto a la monja. ¿Cómo que ha visto a la monja? Sí, en la escalera subiendo. Dice: no me diga. Sí, pues sí. Porque sabían ellos algo, José, quizá habían escuchado algo. Sí, es que esta historia es una historia muy antigua. Yo he tenido la suerte y el privilegio de conocer ese hospital en mi niñez, porque mi tío fue director de ese hospital. Inicialmente fue médico y después fue subdirector y director del hospital, y tuvo toda su vida profesional ahí. Y entonces él nos llevaba a mí y a mis primas al hospital los fines de semana, porque él iba allí a ver los pacientes, a hacer cuestiones administrativas, y eso eran todos los fines de semana, porque yo viví un tiempo en la casa de mi tío, y desde pequeñito me gustó la medicina por eso. Y ese hospital yo lo conozco desde la niñez. Y bueno, y yo vine a escuchar la historia de la monja cuando estaba estudiando medicina, porque la universidad donde yo estudié estaba adscrita a ese hospital. Entonces nosotros íbamos a hacer todas las prácticas ahí, incluso desde el laboratorio, el segundo año y todo esto, íbamos allí. Y siempre se escuchó la historia de la monja. ¿De una sola religiosa que vagaba por esa zona? Sí. Y cuando, desde luego, José Hernández Niño acaba de demostrar clarísimamente que tiene un gran don no solo para la medicina, sino para la crónica de hechos, ¿no? Porque ha ido estructurando la historia perfectamente, dando todos los detalles y con una precisión asombrosa, y que yo le agradezco mucho. Primero, repito, por la valentía, ¿no? Porque no es fácil. Porque tú hablas de algo inconfundible. Tú, en cuanto ves esa figura, sabes que no es normal. En el momento en que desaparece, que se esfuma, ¿por qué, José? Porque no había distancia, es decir, estaban muy cerca, te giraste de inmediato y eso ya había desaparecido. ¿Habría alguna posibilidad de que fuese una persona de carne y hueso? Lo que pasa es que cuando uno le pasa un evento de esto, uno no lo olvida. Sabe que es cierto, ¿no? Es sí, una sensación muy peculiar, ¿verdad? Exactamente, es que no se olvida y uno lo recuerda en la mente siempre. Y hombre, en ese momento, esa escalera siempre, en mi época, pues cuando yo estuve allí, era oscura, esa escalera, y ese pasillo era muy oscuro, y entonces a todo el mundo le daba miedo ese sitio, en esa zona de ahí, porque sabían lo de la monja. Entonces todo el mundo subía y bajaba la escalera rápido, y iban por los pasillos como corriendo, ¿entiendes?
Yo cuando vi, a mí me pareció una persona, me pareció una normal. Yo no vi que era transparente, ni que flotara, ni nada. También es cierto que yo no me le quedé mirando fijamente, no. Yo iba subiendo, pensando lo mío, subiendo rápidamente la escalera de 2 en 2, por decirlo así, para subir rápido, y vi que venía la monja, pero yo dije, bueno, que no sé por qué estará una monja por aquí, pero cuando razoné, dije, no puede ser, las monjas no están ahí. Y ahora que lo recuerdas, José, haciéndonos un poco un retrato robot, llegaste a ver el rostro, la cara, el atuendo que llevaba. Bueno, sí, yo lo que vi fue, más que todo, fue el atuendo, la túnica era blanca, y la toca que se llama era negra. Miré así rápidamente la cara, y no me pareció una mujer blanca, no me pareció una mujer de facciones negras, de color, ni indígena, ni no. ¿No hizo caso en absoluto de tu presencia? No. ¿Y durante cuánto tiempo estás observando esa figura? Estamos imaginándote a ti subiendo por las escaleras. ¿Durante cuánto tiempo hasta que te cruzas y sobrepasas a la figura la estás viendo, más o menos, calculando? Pues pocos segundos, porque yo ya iba subiendo de 2 en 2 y mirando para pisar bien las escaleras. De cuando iba llegando, yo vi que la monja iba a bajar y nos cruzamos así de frente y le dije, buenas noches, hermana, y no me contestó, ni me miró ni nada. Y entonces yo después, cuando recapacité, dije, no puede ser que hay una monja aquí. Miré hacia atrás y ya no estaba. ¿Y ella tendría que seguir en mitad de la escalera? Más o menos, o un poquito más arriba, pero ya no estaba. Ese fue el susto más grande de mi vida. ¿Llegaste a iniciar una carrera? Sí, claro. Hombre. Es un miedo diferente a todo lo demás. Sí, es un miedo como si tú no pudieras dominar el momento, ¿me entiendes? Es un miedo incontrolable, entonces se te ponen los pelos de punta y a correr. Yo solo conté a la enfermera que me estaba esperando para hacer el degrado, porque estaba asustado y llegué pálido. Y entonces, y allí pues la gente sabe, las personas que trabajan allí. Pero yo no lo volví a contar a nadie más, es más, ni a mi familia. Entonces, yo llamé a una compañera de la universidad, que su madre también trabajó mucho tiempo en ese hospital como enfermera y es amiga personal de mi tío. Ella me dijo que una compañera nuestra también había visto a la monja, una compañera del internado. ¿En el mismo sitio? En maternidad. No sé si en la escalera, no me dijo, yo no me supo decir si fue en la escalera o en el pasillo o en la sala de maternidad, donde... Que no deja de ser un dato bien curioso el asunto de la maternidad y esas zonas, ¿no? Hemos escuchado a muchos compañeros y yo espero, José, que esta noche muchos tengan la valentía, que a veces tienen, no es fácil, de comunicarnos experiencias en diferentes puntos de hospitales de España, porque las hay y muchas. Pero yo pienso una cosa más. En ese encuentro fugaz con una figura que la ves clarísima, que no es ver una sombra, no es ver una luminiscencia, no es intuir algo, sino que la ves tan clara que crees que es una persona normal. Sí. Luego imagino que les has dado muchas vueltas. No hubo forma física de ocultarse, de ir por ningún lado. No hay ningún, digamos, escondrijo donde esta figura pudiera haberse metido, ¿no? No, porque yo ya casi estaba llegando arriba y la monja apenas estaba iniciando la bajada y era una escalera muy larga. Y es que yo volteé de inmediato y ya no estaba, entonces no podía haber desaparecido. ¿Llegaste a escuchar los pasos? No. Ahora que lo recuerdas, no había sonido ninguno. No. Pasado el tiempo, ¿volviste a ver a la figura en ese hospital? No. ¿Nunca? No, nunca más la he visto. Imagino que has dado muchas vueltas. ¿Qué era para ti, José Hernández Niño, médico, hoy en activo, especialista en cirugía cardiovascular? ¿Qué crees que viste aquella noche? Pues yo inicialmente pensé que era una persona, pero después cuando constaté que vi que desapareció, se fumó de la nada, pues ya me quedó claro de que no era una persona, era una aparición del fantasma que sale en la monja, que hay muchos testimonios de esto. También te quería decir que este tema no lo había hablado con nadie en absoluto, y me animé a hablar del tema fue ahora,
¿Por qué? Porque yo ya había visto tu programa y vosotros habéis hablado sobre este tema hace 2 o 3 años. Entonces me quedó rondando en la cabeza. Y entonces, como este programa siempre me ha gustado y siempre he estado, tengo ganas de escribir, quiero dar testimonio, hasta que me animé y me dio fuerza para escribirle y contarle la historia. Pues no sabes cómo nos alegramos, José, cómo nos alegramos, cómo valoro tu testimonio, tu arrojo, porque hay que hacerlo, porque estamos hablando de un científico con todas las de la ley, un profesional, del cual dependen muchas vidas cuando él tiene que hacer cosas, ¿no? Los médicos yo creo que siguen siendo, por fortuna, en nuestro país y en la sociedad actual, pues casi unas figuras que están entre lo humano y lo divino, ¿no? Cuando estamos ante el médico sabemos que él es el que manda y el que va a hacer todo lo posible precisamente por evitarnos el dolor. Eso lo pone en un nivel evidentemente muy superior al resto de los seres humanos y profesiones, por su calidad humana, por su manejo de la ciencia, por su precisión. Claro, son muchos los médicos en el mundo que han vivido cosas así, pero solo hay algunos valientes que se atreven a contarlo. Y yo estoy seguro que las palabras de José Hernández Niño esta noche pueden provocar un pequeño seísmo en el buen sentido y pueden hacer que lleguen muchos casos que son importantes. Yo quiero agradecerle especialmente que haya estado en la cadena SER de Toledo con todos nosotros, que haya querido contar a viva voz, de esta forma tan gráfica, tan bien contada, tan bien estructurada, su historia. Y yo espero conocerte, José, porque tu historia merece muchísimo la pena. Un fortísimo abrazo, amigo. Gracias por tu testimonio. De nada, y también muchas gracias a ti por haberme escuchado y a los oyentes. Yo sé que muchos van a pensar, ahí está, un médico valiente, no solo por su profesión, sino porque se atreve a contar una realidad que nadie cuenta. Un fortísimo abrazo, amigo. Muchas gracias a ti. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 1:48, nuestra nave radiofónica del misterio. Siempre que escucho esta música que nos pone Noel Calero, me imagino, no sé por qué, una vieja embarcación vikinga surcando las aguas del misterio con un poderoso y casi fiero dracar. Tripulación, como digo, de este equipo al completo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué extraño se hace escuchar a un científico médico que opera del corazón, que trabaja en un hospital español, contando esto. Pues sí, la verdad es que es una grata experiencia, por lo menos por la calidad del testigo. Lo que no es tan extraño es que estas cosas sucedan precisamente en los hospitales. Me decía hace mucho tiempo una amiga enfermera, me decía, si es que aquí es donde pasa todo, aquí es donde llega la gente, aquí es donde nace y aquí es donde muere. Este es el lugar más importante, esta es la puerta del mundo. Primer titular, porque ahí tenemos un sinfín de contenidos, ya veréis, amigos, lo que nos trae. Porque Javier Sierra ha abierto la caja de Pandora, no puedo decir más. Voy a llamar a esta sección la caja de Pandora. Una serie de documentos perdidos, vamos a dejarlo ahí. Y Javier los va a ir contando en Milenio 3. Cosas que en la redacción a mí me ponían los pelos de punta, pero eso será más tarde. Será más tarde y habrá que esperar. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Noche del 11 de septiembre ya, sí, señor. Nada menos. Sí, señor. Y además víspera de luna llena. Es una noche perfecta para escuchar la radio. Pues más cosas, porque planteábamos como siempre la interacción total con nuestra audiencia, que bueno, nos ha llenado de gozo ver que había esas ganas, parece ser, ¿no?, por el reflejo en lo digital del regreso de Milenio 3, así que planteamos otra, vamos a llamarlo encuesta activa, ¿no? Vuestra opinión más importante que nunca. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Es que muchos miles de votos en la encuesta anterior. Al final los fenómenos o temas paranormales por encima de la historia y de los ovnis, después la conspiración. Planteábamos qué temas queréis que ahondemos en ellos en profundidad en nuestro programa en Milenio 3. Pues ahora lanzamos otra cuestión similar para que participéis, porque este año vuestra opinión, no solo en torno a un tema del misterio, sino en torno al programa, es sumamente importante. Planteamos otra semana una nueva cuestión. En este caso, preguntamos cuál es el tema del misterio del año 2011. De lo que llevamos de año, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido? Hay 5 opciones para elegir. Tormentas solares, el cometa Elenin, Wikileaks, extrañas muertes de animales o las nuevas caras de Belmez. Fíjate, os va a sorprender. Las nuevas caras de Belmez, el que menos.
es que además son 5 temas, hombre, queda una parte del año, queda un tercio del año por cumplirse prácticamente, pero estábamos dándole vueltas. ¿Cuál ha sido la historia del año? Ojalá la historia del año esté por venir y la podamos contar en directo, pero son 5 historias que me gustaría que repitiese rápidamente, que son muy diferentes y nos hace hacer un estudio también de vuestras preferencias y de vuestro criterio. La pregunta, ¿cuál es el tema del misterio del año 2011? Tormentas solares, que va ganando con un 54,7%, más de la mitad opinan que son esas tormentas solares tremendas que estamos viviendo y que incluso dicen que afecta a nuestros aparatos y al ser humano. Sí, y además esto ahora los mismo especialistas. Cuentan que estamos siendo sometidos por esas fuerzas ahora mismo, ¿no? Se están atribuyendo incluso accidentes aéreos, es decir, que la cuestión se está poniendo bastante seria. El cometa Elenin, 9,4% votado, Wikileaks 17,4%, extrañas muertes de animales 15,6% y las nuevas caras de Belmez 2,9%. Con Fermín Agustí, con Carlos Largo y nuestro compañero Javier Crez Campos, que luego se sumará a la tripulación con una nueva sección que puede ser muy interesante, lo que está detrás de algunas películas, y además películas completamente desconocidas, no las clásicas. Es más, por una película vamos a conocer una historia real que seguramente todos desconocíamos. Vías de contacto de inmediato. Vamos a dar las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, nuestra web cadenaser.com, y también los muros de Facebook y de Twitter, donde nos pueden dejar sus opiniones segundo a segundo, Iker. Un médico nacido en Colombia, a veces un testimonio puro, duro, así como un puñetazo en la mesa, abrirá nuestro programa. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil, pero fijaos, y entramos en este debate antes de las noticias, antes del tiempo de información, qué importante, porque este médico, repito, cirujano cardiovascular, o sea que no es cualquiera cosa, oyendo el programa, viendo el programa, dijo, tengo que contarlo, la necesidad de alguien que ha vivido un misterio, de ser testigo, testimonio, de ayudar, ojalá ese bucle continúe, ese eslabón de la cadena prosiga, y pedimos a la audiencia, por favor, si hay amigos en hospitales, sobre todo del ámbito médico, profesionales, que pueden darnos pistas de lo que pasa en algunos lugares en España, sería importante. Por aquí tenemos un testimonio valiente. Uno suele ser entre miles, y creo que hay que darle su valor justo. No cabe duda, hay yo creo que 3 colectivos que escuchan muy intensamente la radio a estas horas, que son los taxistas, los guardias o vigilantes de seguridad y desde luego el personal médico, en fin, que atiende 24 horas al día cualquier tipo de emergencia, y en esos 3 ámbitos ellos son testigos de muchas de estas cuestiones. Pedimos en esta ocasión el apoyo y el testimonio de los médicos porque en muchas ocasiones este tipo de fenómenos extraños ocurren en recintos donde hay, por ejemplo, cámaras de vigilancia, donde puede quedar alguna constancia, donde hay testigos que incluso los propios pacientes terminan corroborándolo. Y además, fíjate, me ha sorprendido mucho lo que nos ha estado contando el doctor Hernández Niño, porque las maternidades son desde hace mucho tiempo lugar de casos de todo tipo. Me ha venido a la memoria un incidente, fíjate, recogido por William Barrett, que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas británica. Es un caso que ocurrió en enero de 1924 en el Hospital Materno de Clapham, en Londres. Y es una historia muy curiosa porque una paciente, Doris, que había tenido un embarazo muy delicado, muy frágil, que la habían tenido como en una burbuja durante la gestación de la niña, en un momento determinado entra en una fase agónica, la bebé muere y está ella también a punto de morir, y en el momento en el que está en esa fase, su marido trata de consolarla y de apoyarla, está junto a ella, y ella le pide que se aparte. Quítate de ahí, que estoy viendo algo. El médico está allí también siguiendo todo aquel incidente. No hay nada, no ven nada, pero lo que ella dice es que se le ha aparecido su hermana, Vida, se llamaba Vida, que ella no sabía en ese momento que llevaba 2 semanas muerta. Era tan delicado su estado de salud que sus familiares le habían ocultado la muerte de su hermana. Y en esa visión su hermana muerta es la que se le presenta para acompañarla al otro lado. Fallece a los pocos minutos y deja al médico en un estado de estupefacción que le durará el resto de su vida.
Y es que hemos escuchado muchas veces testimonios de personal, incluso enfermos que están en hospitales, pero los médicos, no como investigadores, ojo, que eso es más natural, más habitual, sino los médicos como protagonistas, como este caso que hoy vamos a conocer del doctor Hernández Niño. Es sorprendente, Santi, no es muy habitual en la casuística de los fenómenos extraños. No, la verdad es que no es muy habitual, y siempre que se habla de médicos relacionados con estos temas me viene a la mente un caso absolutamente sorprendente, que es el conocido como caso de Teresita Basa. El 21 de febrero de 1977, en un apartamento de Chicago, se declara un incendio, y bueno, cuando los bomberos sofocan este incendio se encuentran con el cadáver de una mujer que evidentemente no ha muerto del incendio porque tiene un cuchillo de cocina de grandes dimensiones clavado en el pecho. Esta mujer es Teresita Basa, que es una neumóloga, una doctora especialista en pulmón, que trabajaba en el hospital Edgewater de Chicago, y cuya muerte nunca fue resuelta, o al menos no fue resuelta en los siguientes 20 años. 20 años después, en ese mismo hospital trabajaba el doctor José Chua y su señora, que era enfermera, y que no tenían más vínculo con Teresita Basa que el proceder del mismo país. Pues bien, justo en el 20 aniversario de el asesinato, la señora Chua cae en trance y escucha una voz que en tagalo, en la lengua filipina, le dice: soy Teresita Basa. Y le empieza a dar detalles de ese asesinato del que ellos habían oído hablar remotamente. Pues bien, acuden al FBI y finalmente, dando el detalle de que la mujer había sido violada, no solamente asesinada, que nunca se había hecho público en la investigación, los investigadores acceden a registrar la casa de Allen Sowery, que ya anciano, en la época del asesinato, trabajaba como celador en el hospital. Por las indicaciones que dio la señora Chua, efectivamente, en casa de Allen Sowery estaba un anillo con una enorme perla muy característico que había sido propiedad de Teresita Basa y, otras pruebas incriminatorias que le llevaron, actualmente sigue encarcelado, a la cárcel y a una condena por asesinato 20 años después. Casos sin duda extraordinarios, increíbles, con nombres, con apellidos, y creo que ponemos eso, un ladrillo más en la larga pared del misterio. Es muy poco frecuente escuchar a un médico que actúa en España, que salva vidas en España, diciendo: vi un fantasma. Así que por eso, Carmen, lo que hacemos es animar a todo el público a que nos cuente las cosas que pasan en los hospitales. Las enfermeras, además, que están ahí en las salas esperando que se encienda alguna luz que las llamas. Alguna de esas luces se enciende cuando no hay nadie en la habitación y recientemente ha muerto una persona. Es muy difícil romper el hermetismo de este mundo, pero hoy hemos dado ese primer paso. Continuamos en Milenio 3 y ahora, como siempre, como es habitual, como es lógico, con los pitos, las señales horarias, las noticias en la SER. Cadena SER. Noticias del misterio. Comenzamos con una búsqueda, la del mítico Orang Pendek, una criatura mitad hombre, mitad simio. El investigador Richard Freeman se adentrará en la selva de Sumatra para encontrar a este ser que camina sobre dos patas. Está cubierto de pelo rojizo, mide alrededor de 1,5 metros, tiene las piernas cortas y brazos poderosos. El primer encuentro con el Orang Pendek se produjo en 1980. El padre Sahar y varios indígenas se encontraban cortando troncos para construir una cabaña cuando observaron cómo esta criatura bípeda cogía algunos de los maderos y los lanzaba contra ellos. Desde entonces los testimonios se cuentan por decenas. ¿Podrá Freeman capturar por fin al mítico ser? Y hablando de seres extraños, el escritor Whitley Strieber ha salido a la palestra afirmando que tuvo un encuentro cercano con un ser que le reveló datos increíbles que van desde la ciencia a la psicología. Era una noche de junio del año 1998 cuando Strieber oyó como alguien golpeaba la puerta de la habitación del Hotel Delta de Toronto, donde pernoctaba. Se encontró ante un hombre de apariencia mayor, vestido con pantalones negros y jersey de cuello alto, que sin decir nada penetró en su habitación.
Acto seguido comenzó a revelarle secretos sobre los universos paralelos, cómo se habían producido las diversas glaciaciones e incluso hablaron del pecado. El escritor nos cuenta cómo vivió aquel extraño encuentro. Era tarde por la noche. Estaba profundamente dormido en un hotel de Toronto, cansado después de un largo día de trabajo. De repente golpearon a la puerta. Pensaba que era alguien del servicio de habitaciones, por lo que contesté. Era un hombre. Entró y mi vida cambió a partir de entonces. No era nadie peligroso. De hecho, nunca he sabido su nombre, por lo que le llamé el maestro de la llave. Era un señor mayor que yo, perfectamente normal, salvo por una excepción, todo lo que tenía que contarme. Hablé con él durante casi 45 minutos, mientras yo iba tomando notas. Y viajamos hasta Florida, donde esta semana se ha producido el ataque de un vampiro. Josephine Smith, una joven de 22 años, atacó a una anciana mientras gritaba que era un vampiro y que la iba a morder. Y así lo hizo. Se lanzó a su cara hasta arrancarle un trozo de esta para después comenzar a morder sus brazos. Cuando la policía llegó, halló a la joven desnuda, ensangrentada y sin saber qué había ocurrido. Por su parte, la señora Milton tuvo que recibir varios puntos de sutura. Ya en nuestro país nos encontramos con un dato preocupante. Más de 400.000 españoles pertenecen a una secta. Parece ser que la crisis es la culpable de que cada vez más gente pase a formar parte de grupos sectarios. Y por ello, estos han crecido, sobre todo los de corte satánico. Ahora la captación se produce a través de reuniones de autoayuda, encuentros New Age y conferencias. Más de 150 sectas están actuando en España. Miguel Perlado, de la Asociación Internacional de Estudios Sectarios, nos cuenta el problema. Es lo que hemos observado en el periodo de los 5 o 10 últimos años y más específicamente coincidiendo con este periodo de crisis, es un crecimiento relativo de personas involucradas en sectas específicamente relacionadas con grupos de New Age y crecimiento personal, lo cual es una etiqueta muy genérica y que habría que especificar sin duda, y también con grupos de corte aparentemente comercial que ofrecen respuestas rápidas, inmediatas y promesas de ganancias ilimitadas. Han crecido el número de grupos considerados sectarios que tenemos en la península y también se han diversificado. Y tengan cuidado, porque una de estas asociaciones, los adventistas del séptimo día, anuncian a través de carteles que se pueden ver en muchas ciudades de nuestro país que el mundo se acabará el día 15 de octubre de este año 2011. Otro fin del mundo, esperemos que también fallido. Para acabar, muy atentos los interesados en el cometa Elenin, porque el radiotelescopio de California ha logrado captar su sonido. Son varios pulsos grabados en el área por donde transita. Escuchen con atención cómo suena el Elenin. Y con estos pulsos misteriosos les dejamos hasta la semana que viene, aquí en Noticias del Misterio. Testimonios de nuestro público. Pues sí, nos escribía María, que es enfermera de medicina interna en el conocido Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Dice que no llevaba yo más de 3 días trabajando en el hospital cuando comencé a oír con mucho respeto una historia que todo el mundo conoce en ese recinto. Se cuenta que las noches del Gregorio Marañón, a lo largo de sus anchos pasillos, en más de una ocasión se ha podido oír el timbre del ascensor, del que al llegar a planta no salía nadie. Acto seguido, y tras volver a retomar la mirada a los pasillos, muchos testigos afirman haber visto a un hombre vestido de negro con una larga capa. En el Gregorio Marañón es conocido como el hombre de la capa. Las enfermeras afirmaban con pánico que de las habitaciones de donde se veía a este hombre salir, el paciente de esta moría a las pocas horas. Es una historia a tener en cuenta, ya que el hombre de la capa es conocido en todas y cada una de las plantas y los servicios especiales del hospital. Muchas gracias por vuestra atención y cuidaos mucho. Pues la primera vez de verdad que yo lo escucho. El hombre de la capa, en quizá uno de los hospitales más importantes de España. Raquel nos escribe desde el Hospital Clínico de Zaragoza. Es enfermera allí y ha tenido varias experiencias respecto a estos temas. Dice que no se pueden comentar entre los compañeros y que nos va a escribir una larga carta donde nos explicará paso por paso lo que se ve allí. Pues la esperamos de verdad, amiga. Pero una vez más, qué curioso el miedo, ¿eh?
el temor. Claro, una persona que trabaja con la salud, por eso hay que valorar el testimonio del doctor Hernández Niño, ¿no?, en activo y con un tema como la cirugía cardiovascular. Imagino que si no eres un doctor muy importante y que te da igual lo que digan de ti porque tu prestigio ya está demostrado, decir que tú has visto un fantasma te puede provocar más de un problema. Y entonces personas que están en otros ámbitos y que están viendo cosas, ¿cómo lo van a contar? Es el tabú, ¿no?, el hermetismo del misterio que nosotros siempre intentamos romper. Nos dicen también, menos mal que habéis vuelto a la carga, trabajar se hace más fácil y más trabajando de noche en un hospital. Interesante el programa de hoy, con los compañeros hemos estado hablando de estas cosas vividas. O sea que ha habido tertulias, ¿no?, sobre este tema seguro. Marco de Turín nos está escuchando desde un hospital de Turín, en Italia. Dice que le hemos puesto la piel de gallina, que a él le tocó un timbre en una habitación donde había fallecido una mujer la noche anterior y no había nadie dentro. Además, el timbre estaba desconectado. Un abrazo desde la ciudad de la Sábana Santa. Precioso lugar. En la habitación donde se amortajaba a los muertos, una mujer con un vestido blanco, pelo blanco largo, que me decía: niño, ¿tú qué haces aquí? Se lo comento a mi madre y me cuenta que esto ya había pasado antes. Nos lo comentaba Pedro. Nos preguntaban también por el cometa Elenin, que supuestamente iba a hacer un cambio en la Tierra. Un saludo y felicidades por el programa, nos decía Manuel. También nos preguntaba Emmanuel por los Butaya y felicidades por el programa. Testimonio espectacular, nos decía Cristina. Gabriel de Mallorca dice si notó el invitado algún olor especial al pasar cerca de la monja. No había notado absolutamente nada, como una imagen, lo vio físicamente, no como un espectro, pero sin sonido, y desde luego se desvaneció. Se desvanece esta parte del programa ahora, aunque seguimos muy atentos a todos vuestros testimonios.